Bueno, para quien nos acompaña hoy, a todos nos ha pasado que alguna vez paseando por una de estas grandes estaciones de tren históricas, observando esos techos altísimos y, bueno, esos pasillos interminables, es inevitable preguntarse qué secretos podrían esconder esas paredes. Totalmente. Es que son edificios que imponen muchísimo. Imponen, exacto. Pues el análisis a fondo que arrancamos ahora está pensado al milímetro para desgranar esa curiosidad. Vamos a destripar una historia que, aunque está muy documentada históricamente y magistralmente novelada por Rosario Raro en su obra Volver a Canfranc, de verdad que supera cualquier guión de intriga internacional. Desde luego que lo supera. Es que el objetivo hoy es entender cómo una infraestructura monumental, literalmente perdida en el corazón del Pirineo aragonés, pasó de ser un capricho arquitectónico a convertirse en el epicentro absoluto del espionaje y, sobre todo, de la salvación de miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y para entender esto, el contexto histórico que plantea la fuente es el motor que impulsa toda la tensión. A ver, nos situamos en marzo de 1943. Plena guerra. Plena guerra, exacto. Y Canfranc no es una estación cualquiera de un pueblo. Es un recinto internacional de doble jurisdicción. O sea, una mitad pertenecía a España y la otra mitad a Francia. Una frontera bajo el mismo techo, digamos. Eso es. Y el nudo del conflicto radica en que, en ese momento específico, la zona francesa se encuentra ocupada de facto por el ejército alemán. Hay agentes de la Gestapo, miembros de las SS y, bueno, toda una brigada de alta montaña de Baviera instalados allí mismo. Madre mía, todos metidos en el mismo edificio. Exacto. Se genera una paradoja que es fascinante. Un palacio ferroviario, que fue concebido en los años 20 como el gran y deslumbrante escaparate que conectaría a España con la modernidad europea, termina transformándose simultáneamente en el escenario de la opresión nazi y a la vez en la gran puerta clandestina hacia la libertad. Es que resulta asombroso pensar que, bajo la vigilancia constante de, ojo, más de 70 soldados alemanes fuertemente armados, un grupo de ciudadanos absolutamente anónimos logrará tejer una red de evasión tan sofisticada. Y tan eficaz. Y tan eficaz. Porque no estamos hablando de militares entrenados ni de agentes secretos con tecnología punta. No. Hablamos del jefe de aduanas, de camareras del hotel de la estación, del ayudante del panadero del pueblo. Gente corriente. Gente de a pie, sí. La autora documenta cómo operaban utilizando cuartos secretos que desafiaban la lógica de los planos, cortes de electricidad calculados al segundo y documentos falsificados con un nivel de detalle que lograban burlar a los servicios de inteligencia más temidos de Europa. Para visualizar un poco el escenario, los registros de la época describen el edificio como una especie de gigantesco transatlántico de lujo que se hubiera quedado encallado en medio de un valle nevado, con su cúpula central inmensa y unos tejados de pizarra interminables. Y esa inmensidad arquitectónica, curiosamente, jugaba precisamente a favor de la red de resistencia. Porque, fíjate, existe un detalle en la estructura del edificio que resulta vital para comprender cómo lograban esconder a tanta gente sin ser detectados. El tema de las ventanas. Exacto, el mito de las ventanas. La leyenda popular entre los vecinos, y que se creían los propios soldados alemanes, afirmaba que la estación contaba con 365 ventanas, en una poética alusión a los días del año. Claro, un detalle arquitectónico muy de la época. Pero la realidad era otra. La realidad, según nos muestran los planos originales, es que se basaron en un año bisiesto. Es decir, había 366 ventanas. Y ese ventanal adicional no era un simple error de cálculo. No, para nada. Ese ventanal era el único punto de luz natural de un espacio al que bautizaron, y con mucho acierto, como la habitación bisesta. Un cuarto inmenso, casi con las dimensiones del vestíbulo principal, y cuya entrada quedaba totalmente camuflada detrás de una imponente estantería de caoba en uno de los pasillos del hotel. Era el escondite perfecto a plena vista. Oculto tras un mueble, sí. Ese espacio se convirtió en el limbo físico y psicológico de la estación. Era la sala de espera invisible donde familias enteras, agotadas, aterrorizadas, aguardaban en absoluto silencio la señal para correr hacia los vagones. Vagones que los llevarían a España y, posteriormente, a la ansiada neutralidad de Lisboa. Y claro, esa señal para correr dependía de una mecánica del engaño que de verdad rozaba la perfección. Al analizar la operativa que describe la novela, destaca muchísimo el papel de Laurent Juste, que era el jefe de la aduana francesa. El que orquestaba el apagón. Justo ese.
En torno a las 4 de la madrugada, que es el momento de mayor oscuridad y de un frío insoportable en el Valle de los Arañones, Juste ejecutaba una maniobra de altísimo riesgo. Bajaba una palanca maestra y provocaba un apagón total en las instalaciones. A oscuras por completo. Todo a oscuras. Y la justificación técnica que le daba a la comandancia alemana, y que curiosamente estos terminaron por tragarse como un mal endémico de la estación, era que las viejas locomotoras francesas generaban picos de tensión que hacían saltar los plomos. ¡Qué genialidad! Y ese fundido a negro generalizado era la ventana de oportunidad, el margen de unos pocos minutos donde los refugiados debían cruzar las vías agachados. Pero dejar a oscuras una estación militarizada requiere algo más que una excusa técnica de saltar los plomos. Claro, requiere dirigir la mirada de los guardias alemanes hacia otro lado para que no miren por las ventanas. Y aquí irrumpe una figura que parece sacada de una leyenda pirenaica, que es Esteve Durante. ¿El contrabandista? Un tipo imponente que se movía a caballo por la estación como si fuera su casa. Justo en el momento del apagón, Durantarte se plantaba en el vestíbulo principal, frente a las patrullas alemanas. Y su método de distracción consistía en abrir su mercancía del mercado negro. ¿Y no era una mercancía cualquiera? No, les ofrecía tabaco y, sobre todo, barras de opio. Es que el uso del extraperlo como táctica de distracción demuestra una comprensión profundísima de las debilidades del enemigo. Durantarte sabía que, independientemente de la disciplina militar nazi, el tedio y la adicción en un puesto fronterizo aislado hacían estragos en la tropa. ¿Y jugaba con eso a su favor? Totalmente. Les vendía ese opio, asegurando que venía directo del puerto de Esmirna, y usaba un alemán muy rudimentario, pero sumamente calculado. Les soltaba expresiones como keine Krampfe, para convencerles de que la droga no les daría calambres, o keine Grippe, prometiéndoles inmunidad contra la gripe en medio de ese frío infernal. Básicamente capitalizaba la corrupción y los vicios de las tropas de ocupación para ganar esos 30 o 40 segundos exactos que los refugiados necesitaban para cruzar las vías. Es brutal. Y esa capacidad para manipular el entorno físico se refleja también en el primer filtro por el que pasaban los fugitivos al llegar a Canfranc. Ah, el hangar. El hangar, sí. Normalmente los refugiados venían escondidos en trenes de mercancías, a menudo camuflados entre cajas de madera que supuestamente transportaban máquinas de coser. Al desembarcar, la red de evasión los dirigía a un hangar de jurisdicción francesa. Un espacio colosal, por lo que cuentan las fuentes. Colosal es quedarse corto. Tenía capacidad para albergar hasta 28 vagones enteros en su interior. Y en ese lugar, Laurent Juste y un obrero del ferrocarril llamado Didier construyeron una de las ilusiones ópticas más audaces de la historia bélica. Lo de la pared falsa. Exacto. Levantaron una pared falsa al fondo de ese hangar, y la brillantez de la ejecución reside en la proporción matemática pura. A una nave industrial de casi 200 metros de profundidad le restaron apenas 5 metros adelantando este falso muro acanalado. Y claro, a la vista humana, 5 metros en 200 ni se notan. Indetectable. Pero es que además replicaron con exactitud quirúrgica el escenario previo justo frente a la nueva pared. Colocaron la misma estantería astillada que había antes, el mismo calendario antiguo en la pared e incluso esparcieron telarañas falsas y trapos sucios idénticos en el suelo. Una escenografía digna de teatro. La perspectiva visual desde la entrada del inmenso hangar hacía que la alteración fuera completamente invisible para los soldados que hacían las rondas de vigilancia. Pero esos 5 metros ocultos detrás proporcionaban el volumen suficiente para montar una sala de espera clandestina, un primer refugio transitorio, mientras los oficiales alemanes registraban los vagones que ya estaban vacíos. Pero toda esta coreografía espacial tan perfecta dependía, al final del día, de una sola cosa: de los documentos que permitieran a estas personas cruzar legalmente la frontera hacia la libertad. Y la carga de esa enorme responsabilidad recaía sobre los hombros de Hanna de Lerma. Ella era, sobre el papel oficial, una simple camarera del Hotel Internacional. Pero la investigación de la obra nos descubre que su cuarto en la zona de servicio operaba como un auténtico laboratorio químico de alta precisión. La falsificadora principal. Ella misma, y su metodología de trabajo rozaba la pura obsesión. Para replicar los pasaportes, Hanna hervía gelatina con agua, sal, glicerina y un ingrediente muy específico que era la esencia de clavo, para crear lo que llamaban un ectógrafo casero.
Para entender un poco el proceso técnico, porque es fascinante, un hectógrafo de la época funcionaba básicamente como una fotocopiadora rudimentaria. Consistía en crear una superficie plana y gomosa, a base de esta gelatina, que lo que hacía era absorber la tinta especial de un documento original. Y luego hacían copias, claro. Exacto, eso permitía después estampar múltiples copias exactas sobre papeles en blanco. Y la receta de Hannah era vital, concretamente la adición de esa esencia de clavo. ¿Por qué el clavo exactamente? Esta amalgama orgánica se pudriera a los pocos días con la humedad de la montaña. Esta camarera dominaba la alquimia de los sellos y las tintas a la perfección. Hasta el punto de que llegaba a utilizar hojas arrancadas de gruesos muestrarios textiles catalanes, porque sabía que su gramaje era indistinguible del papel oficial utilizado por los gobiernos europeos de la época. Es que el nivel de escrutinio al que se enfrentaban esos documentos por parte de los nazis era aterrador. Resulta escalofriante pensar que la diferencia entre conseguir subir a un tren hacia Lisboa o ser deportado directamente a un campo de exterminio podía depender del simple brillo de un trocito de metal. El famoso detalle de las grapas. Ojo a esto, porque Hannah había descubierto que la Gestapo instruía a sus agentes de fronteras para que buscaran anomalías microscópicas. Por ejemplo, ella sabía que las grapas originales que unían las fotografías a las cédulas de identidad rusas tendían a oxidarse con el tiempo. Por la aleación del metal soviético, que era de peor calidad. Exacto. Por el contrario, las grapas de los pasaportes de otros países europeos, al estar fabricadas con cromo o aluminio, mantenían su brillo original inalterable. Y ella replicaba ese óxido minuciosamente en las falsificaciones rusas. Minuciosamente. Un detalle tan minúsculo como un punto de óxido lograba desmontar todos los estrictos protocolos del contraespionaje alemán. Pero claro, ese perfeccionismo técnico salvaba vidas físicas, evidentemente. Sin embargo, el análisis de las fuentes nos obliga a mirar también hacia otro tipo de supervivencia, que es la supervivencia psicológica. Mantener la moral. En circunstancias de terror absoluto, mantener el espíritu intacto es una necesidad tan básica como respirar. Y aquí es donde cobra muchísima relevancia la figura de Montlum, que era el joven ayudante del panadero de Canfranc. Al que los niños refugiados conocían como el hombre gato. El hombre gato, sí, porque solía colarse por los tejados de pizarra y moverse a cuatro patas por los aleros imitando a un felino, solo para arrancarles una carcajada a los pequeños. Hay pasajes en la historia que relatan cómo Montlum se adentraba en la famosa habitación bisiesta en los momentos de mayor angustia. Imaginemos por un segundo ese espacio, abarrotado de gente, a oscuras, con personas enfermas de tuberculosis tosiendo flojito y niños paralizados por el miedo a que una patrulla los descubriera. Un ambiente opresivo, total. Y Montlum irrumpía en esa oscuridad y realizaba trucos de magia infantil usando una vieja maleta de doble fondo. De repente, abría la maleta y hacía aparecer decenas de bocadillos de queso y dulce de membrillo. Y los billetes de tren, que eran literalmente la llave hacia la vida, no los entregaba en un sobre oficial y frío, sino que los llevaba escondidos dentro de unas vistosas latas de galletas de la marca Cross. El valor subyacente de esta acción es inmenso. La compasión de Montlum nos proporciona una lectura muchísimo más profunda sobre lo que significa la resistencia civil. Entregar alimento, devolver momentáneamente la dignidad y lograr que un niño aterrorizado sonría en medio de ese horror era, en el plano moral, tan vital como el propio pasaporte falso. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva directamente a analizar las motivaciones más íntimas. ¿Qué empujaba a estos personajes a jugar a la ruleta rusa con sus vidas todos los días? Laurent Justi, por ejemplo, el jefe de aduanas, residía en la propia estación con su esposa, Arlette, y sus 3 hijos pequeños. Lo arriesgaba todo. Exponía a su familia a una ejecución sumaria diaria, sencillamente porque operaba bajo la profunda convicción ética de que salvar a un inocente era la misión más alta que podía cometer un ser humano, independientemente del precio personal a pagar. Y por otro lado tenemos la motivación de Hannah Belerma, que nace de un lugar bastante más oscuro. La historia documenta cómo sus padres murieron bajo los escombros durante los terribles bombardeos que sufrió Zaragoza. Una tragedia personal tremenda. Hannah transforma ese duelo devastador, esa impotencia brutal frente a la guerra, en pura acción clandestina. Falsificar documentos era su manera de vengarse de la maquinaria bélica nazi. Salvaba a otros, ya que no pudo salvar a los suyos. Y los propios refugiados demostraban una resiliencia conmovedora. En los registros se relata cómo Dagmar, una mujer que intenta huir, se desprende de su última posesión terrenal con valor,
que era un delicado camafeo de oro con un beso esmaltado, y se lo entrega a Hannah como muestra de gratitud inmensa. Se aferraban a la memoria de quienes habían perdido como motor para seguir respirando un día más. Pero, frente a estos actos de desprendimiento y de humanidad tan luminosa, las fuentes históricas que sustentan la trama exponen también una realidad muy sombría que transcurría paralela en los mismos andenes de Canfranc. La cara B de la estación. La estación funcionaba como la arteria principal para una de las operaciones logísticas más opacas y siniestras de todo el conflicto, la famosa Ruta del Oro. Ah, sí. Los informes de la resistencia francesa documentan de forma totalmente imparcial el trasiego sistemático de convoyes y camiones pesados con matrícula suiza. Y toda esta logística mercantil estaba supervisada directamente por un individuo que se alojaba a cuerpo de rey en el hotel de la estación, un ciudadano suizo al que apodaban Monóculo. El señor Mirs. Y la procedencia de esos cargamentos que gestionaba aporta una de las capas más perturbadoras a toda esta historia, porque los registros de la época indican que ese oro que llegaba a la frontera española no era simplemente, digamos, el tesoro nacional de los bantos de los países invadidos. ¿Qué va? Ojalá. Provenía directamente del expolio sistemático a las familias judías. Hablamos de lingotes fundidos, sí, pero también de joyas arrebatadas, de relojes de bolsillo y de algo tan atroz como los empastes y los dientes de oro extraídos a los cadáveres en los propios campos de exterminio. Un botín que, en palabras de la propia narrativa histórica, constituía un cargamento auténticamente nauseabundo. Y es importante recalcar que este material cruzaba la frontera siendo descargado con total impunidad a través de los pasadizos subterráneos. A la vista de todos. Sí, toda esta operativa financiera se desarrollaba bajo la mirada tolerante, o al menos la inacción cómplice, de las autoridades franquistas españolas que controlaban la aduana sur y siempre custodiados por la estricta vigilancia de la Gestapo y las SS. Es que el contraste espacial dentro del mismo recinto es sobrecogedor. Mientras en la parte alta del edificio, en una habitación de servicio, Hannah falsificaba documentos para salvar vidas, en las entrañas de piedra de la misma estación transitaban los restos fundidos de quienes no lograron escapar. Es una imagen poderosísima. Y ese contraste entre la nobleza de quienes lo arriesgaban todo y la bajeza de quienes se lucraban a la sombra de la guerra nos lleva inevitablemente a hablar de la figura del gran antagonista local, el gobernador civil de la comarca, Gervasio Casanarbore. Menudo personaje. Un cacique de manual, estrafalario, tiránico y que disfrutaba ejerciendo la crueldad más absoluta. Para ilustrar su carácter, los relatos de la época detallan escenas que, sinceramente, rozan el surrealismo. Casanarborea organizaba unas cenas fastuosas con sus acólitos locales, donde el único objetivo era demostrar quién podía preparar el plato más obscenamente caro. Una ostentación ridícula en época de racionamiento. En una ocasión, se cuenta que instaló una sartén en el salón y frió un par de huevos, utilizando como combustible, atención, fajos de billetes de 100 pesetas. ¿Quemando dinero para freír huevos? Una ostentación grotesca de una riqueza que, según el clamor popular del pueblo, amasaba extorsionando y vendiendo salvoconductos a precios totalmente inasumibles a familias desesperadas por huir. La anécdota de los billetes muestra su nivel de avaricia, pero existe un episodio concreto que radiografía su absoluta falta de empatía y su miseria moral más profunda. La escena de la cena. Sí. Durante una de esas juergas privadas con sus secuaces, Casanarbore realizó una apuesta degradante. Prometió a sus invitados mostrarles a su propia esposa, doña Mimín, completamente desnuda. ¡Qué barbaridad! Ordenó que introdujeran en la sala a una mujer con la cabeza tapada por un tosco saco de tela, forzándola a desnudarse allí mismo y sometiéndola a la humillación pública y a las risas de todos los presentes. Y el giro macabro de esta anécdota es que, al retirar el saco al final de todo el escarnio, la mujer no era su esposa. No. Era Palmira, la empleada del hogar que guardaba un cierto parecido físico con la mujer. Utilizó el terror y el poder que ostentaba sobre el pueblo para vejar a una trabajadora vulnerable, con el único fin retorcido de burlarse indirectamente de su propia esposa. Un abuso de poder repulsivo, pero que afortunadamente encontró respuesta desde las sombras. Y quien ejecuta esa venganza es nuevamente Esteve Durantarte, el contrabandista.
de quien además se rumoreaba por los pasillos de la estación que mantenía un romance clandestino con la mismísima doña Mimín. El karma puro y duro. Durantarte decide golpear el ego del gobernador donde más le duele. Averigua que Casanarbore estaba obsesionado con adquirir unos espectaculares caballos pura sangre que habían llegado recientemente a la zona, y decide robárselos en sus propias narices. Se los lleva. Pero el destino convierte este robo de castigo en un problema de proporciones internacionales. Un problema diplomático enorme, sí. Porque resulta que esos caballos pura sangre no pertenecían originalmente a ningún tratante de ganado local. Los animales eran propiedad personal de Carlo Tokoch, que era nada menos que el despiadado comandante del campo de concentración de Buchenwald, quien los había enviado desde Alemania. Casi nada. Al robar los purasangres, Durandarte consigue ridiculizar la tiranía del cacique español, por supuesto, pero simultáneamente, y sin saberlo en ese momento, asesta un golpe tremendo al orgullo de la mismísima cúpula nazi. Y claro, esta afrenta desencadena una reacción inmediata desde Berlín. Deciden enviar a Ganfranc, a un oficial de la Gestapo absolutamente implacable para restaurar el orden y erradicar cualquier atisbo de disidencia. Hablamos del mayor Everard Grover. Y la llegada de Gruber altera por completo la atmósfera de la estación, porque no estamos hablando del típico soldado de infantería brutal, tosco y vociferante. No, las fuentes describen a Gruber como un individuo sumamente refinado. Un perfil muy distinto. Físicamente impecable, con unos ojos de un azul cobalto cortante y una dicción perfecta que carecía del más mínimo acento regional. Un hombre que se declaraba vegetariano estricto, argumentando que la carne ensuciaba el espíritu y que no toleraba el sufrimiento de los animales. La hipocresía en su máxima expresión. Era absolutamente abstemio, mantenía una disciplina marcial en sus rutinas diarias y durante sus días de permiso se deleitaba visitando las galerías del Louvre en París para admirar las obras de arte clásico. La figura de Grover resulta crucial en todo este análisis histórico porque encarna a la perfección el concepto filosófico de la banalidad del mal. Ilustra cómo un sistema burocrático puede llegar a compartimentar la atrocidad. Exacto. El refinamiento cultural, la educación estética o esa sensibilidad hacia los animales no equivalen en absoluto a la moralidad humana. Para nada. Porque ese mismo oficial que se conmovía ante un lienzo clásico era capaz de apostar fríamente, riéndose con sus subordinados, sobre el día y la hora exacta en que morirían los prisioneros enfermos en el campo de Buchenwald. O, como relata muy bien la novela, en una escena sobrecogedora, de empujar violentemente al suelo a un niño pequeño en una calle parisina, sin alterar el paso ni mirar atrás ni un segundo. Su sola presencia en Canfranc instala un terror silencioso y constante que pone al límite la cordura de toda la red de resistencia. Porque saber que un depredador metódico e inteligente como Grover se aloja unos pisos más abajo, mientras tú, en el cuarto de servicio, estás falsificando sellos gubernamentales, impone una presión insoportable. Es asfixiante. Y es precisamente bajo este clima de máxima amenaza cuando la red se enfrenta a un dilema que dinamita sus propios cimientos. Laurent Just, como líder logístico, operaba bajo una regla de seguridad inquebrantable. Ser sentimentales es un lujo que no se pueden permitir en tiempos de guerra. Las reglas estaban para cumplirse a rajatabla. El procedimiento exigía que, una vez entregada la documentación falsa, los fugitivos debían embarcar inmediatamente en el tren hacia España. Las excepciones significaban poner a todos en peligro de muerte. Sin embargo, Hannah se topa con el caso de Dagmar y su hija pequeña, Sieglinde. Y ahí estalla el gran conflicto de la trama. Dagmar y su hija, ambas húngaras, ya tienen en sus manos los pasaportes impecablemente falsificados por Hannah. Tienen los visas para llegar a Lisboa y los billetes pagados hacia América. Lo tienen todo hecho. Tienen la salvación garantizada, pero en el último instante se niegan en rotundo a subir al vagón. Su negativa responde a que están absolutamente convencidas de que Sándor, el marido y padre de la niña, que había logrado escapar recientemente de una fábrica de trabajos forzados en territorio alemán, se encuentra de camino. Y creen que intentará cruzar por esa misma estación. Eso es, quieren quedarse en Canfranc a esperarlo. Este escenario plantea un choque dramático frontal entre la logística más gélida y calculadora, que era necesaria para asegurar la viabilidad de la red clandestina, y la empatía humana más profunda y visceral. Siguiendo el protocolo estricto, Juste las habría obligado a marcharse, para proteger al resto de la organización.
Pero Hannah, superada por la empatía de ver a una familia intentando reunirse, decide saltarse todas las reglas operativas y las esconde. El problema gigantesco es cómo ocultar a 2 personas durante días en una estación infestada de agentes de las SS, liderados por alguien tan perspicaz como el mayor Grover. Y la solución que idean es una huida hacia adelante, un farol a vida o muerte espectacular, utilizando ropa elegante que sacan de equipajes perdidos y joyas prestadas, disfrazan a Dagmar y a la niña para que asuman el rol de unas acaudaladas turistas europeas que, sencillamente, están pasando una temporada de descanso en el Hotel Internacional. A plena vista del enemigo. Y rizando el rizo, la red contacta a través del contrabandista Durante con un fotógrafo, que también es de origen húngaro, Robert Müller, para que actúe a plena luz del día como su guía personal y traductor frente a los oficiales alemanes. Es que el nivel de tensión psicológica de esa coartada es verdaderamente asombroso al leerlo. Nos encontramos con fugitivas buscadas activamente por el Reich, sentadas cómodamente en el comedor principal del hotel, degustando los menús a escasos metros de las mismas patrullas militares que tienen órdenes estrictas de deportarlas. Se dejaban fotografiar en los andenes riendo. Simulaban una tranquilidad absoluta, sosteniendo una ficción insostenible basada única y exclusivamente en la esperanza completamente irracional de reunir a una familia fragmentada por el conflicto. Y al reunir todas estas piezas, desde los apagones sincronizados y el olor a esencia de clavo en los pasaportes recién hechos, hasta los trucos de magia en la oscuridad de la habitación bisiesta y las cenas elegantes frente al enemigo, queda clarísimo que el análisis de estas fuentes va mucho más allá de una simple anécdota ferroviaria de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. ¿Cuál dirías que es la gran lección aquí? Pues la gran conclusión que extraemos de todas estas fuentes, tanto documentales como narrativas, es que frente a las grandes maquinarias institucionales de destrucción masiva y los sistemas burocratizados del terror, la verdadera resistencia raras veces se edifica exclusivamente en los grandes campos de batalla, con generales y tanques. Se construye desde abajo. Desde lo más cotidiano. La oposición al mal absoluto se sostiene muchísimas veces sobre gestos minúsculos pero de un valor incalculable. Desconectar un panel eléctrico en el instante preciso, mezclar gelatina en un cuarto de servicio escondidas, entregar una caja de galletas Cross con un billete salvador dentro o simplemente asumir el tremendo riesgo moral de no apartar la mirada cuando la injusticia impera a tu alrededor. Y todo esto, la verdad, nos obliga a mirar nuestro propio entorno moderno con una perspectiva radicalmente distinta. Esas estaciones de tren centenarias por las que transitamos a diario, corriendo de un lado a otro con el móvil en la mano, arrastrando nuestras maletas con ruedas sin mirar a nadie, son en realidad testigos mudos de actos de valentía anónima que jamás ocuparon las portadas de los grandes periódicos. Es una reflexión muy necesaria. Y si trasladamos esta reflexión a nuestro presente, resulta inevitable plantearse una cuestión final sobre la naturaleza de las fronteras de hoy en día. Porque ya no hablamos únicamente de muros de piedra, de aduanas físicas o de andenes custodiados por soldados con fusiles bajo la nieve. En la actualidad, habitamos de lleno en la era de las fronteras digitales. ¿Del rastro constante que dejamos? Del rastreo biométrico, de las inmensas huellas de datos en servidores y de una vigilancia global automatizada y silenciosa. Cabe preguntarse entonces para terminar. Si hoy mismo alguien necesitara huir de un régimen opresor, de forma totalmente indetectable, ¿cuál sería el equivalente contemporáneo a ese pasaporte secado a mano con esencia de clavo? ¿Dónde se esconde nuestra habitación bisiesta en un mundo hiperconectado, donde dejar de emitir una señal digital es prácticamente imposible? Una reflexión poderosa para llevarnos a casa. Nos escuchamos en el próximo análisis.